La gracia y la paz del Señor sean con todos ustedes, mis amigos y hermanos que nos sintonizan por este subprograma de Mundo Cristiano, sección juvenil, quien les habla su amigo y hermano Dalvin Carrasco. Y en este mes estamos tratando el tema acerca de la cruz de Cristo. Estamos basándonos en la cruz de Cristo, y todo el equipo de Mundo Cristiano se ha volcado a tratar este tema tan importante y tan relevante para nosotros, que es la cruz, porque sin la cruz no tenemos nosotros redención. Pero ese es el tema que vamos a hablar en el día de hoy, acerca de la redención de Cristo y la nuestra. Así es. La redención que viene por la cruz y nuestra redención. Pero antes me gustaría dar las informaciones de este programa. Este programa es auspiciado por la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en la Espaillat número 86. Tenemos servicios durante toda la semana, pero puntualmente los martes y los jueves nosotros tenemos primero verdades bíblicas a partir de las 7 de la noche con nuestro pastor, y los jueves tenemos culto congregacional dirigido por distintos ministerios. A veces hay charlas, a veces hay conferencias. Usted puede venir y estudiar la palabra de Dios con nosotros. Los sábados los jóvenes nos estamos reuniendo aquí en la Iglesia Central a tratar temas que son relevantes para nuestra vida. En este mes estamos tratando acerca del Evangelio. Y el día de mañana tenemos un panel. Así es. Muy interesante. Así es, así que usted puede venir y ser parte también a partir de las 6:30. Usted puede estar por aquí, por la iglesia. Y nuestro culto central se da el domingo. A partir de las 9 de la mañana estamos teniendo nuestra escuela dominical. Usted puede venir, estudiar la palabra del Señor con nosotros. Tenemos un pequeño break de unos 30 minutos a las 11. Y ahí mismo a las 11 inicia nuestro culto congregacional. Usted puede ser parte de la oración congregacional que tiene la Iglesia de Dios de la Profecía Central en la Espaillat número 86. Y no puede decir que no está informado de todas las, valga la redundancia, informaciones de nuestra casa. Así es, siempre recordar que tenemos nuestras plataformas digitales en las cuales ustedes también nos pueden sintonizar, en las cuales es en Facebook, Iglesia de Dios de la Profecía Central La Romana, en Instagram como Ministerio FBI, y también en Spotify, que estamos como Mundo Cristiano de igual manera. Usted puede sintonizarnos y escuchar todos los programas de esta semana por ahí en Mundo Cristiano. Así que el tema de hoy es bien importante, porque a veces lo escuchamos y no lo tenemos como tan pendiente. Porque uno lo escucha y se va directamente a la cruz, lo que ha sucedido en la cruz. Pero nosotros debemos recordar por qué es importante que nosotros hemos sido redimidos, y más importante todavía, qué significa ser redimido. O sea, cuando uno habla acerca de la redención, está hablando acerca de una compra, de un pago, de un pago que se ha hecho por nosotros. Pero, ¿pago por qué? Porque hay que analizar, ese es el punto, hay que analizar los tres aspectos. ¿Pago por qué? ¿Pago a quién? ¿Y cuál es el motivo de la deuda? Si tú tienes que analizar a quién tú le debes, ¿por qué le debes? ¿Por qué le debes? ¿A quién le debes? ¿Y quién es el deudor? O sea, ¿qué es lo que está involucrado? Entonces, el punto focal de nosotros es ver, o vamos a intentar ver, cómo se muestra ese pago que fue anunciado desde el Antiguo Testamento, cómo nosotros podemos ver ahora este nuevo pago que se ha hecho en el Nuevo Testamento, cuando se logra saldar la deuda. Y vamos a ver los aspectos de quién era el que estaba en deuda, a quién se le paga y por medio de qué. El tema de hoy que tenemos. Y me gustaría dar como una referencia de lo que puede ser redención en la Biblia. Y dice así que la redención, y me gusta porque lo dicta y lo refiere Emanuel Elizondo. Y él dice, la redención se refiere al rescate de Dios de los creyentes solo a través de la muerte de Jesucristo sobre la cruz y todos los beneficios que trae. También la palabra en sí de redención lo podemos ver como padaj, que se muestra en el Antiguo Testamento se muestra como padaj, que es redención. Pero me gusta porque en este tema nosotros lo tratamos como la cruz y la redención. O sea, como la cruz nos puede traer a nosotros redención. O pago de la deuda. Hay algo que nosotros tenemos que es las compraventas.
Cuando vemos, por ejemplo, una redención para llevarnos a cómo lo veían el pueblo de Israel o cómo se concibe la redención, ya que uno no tiene esclavos, por ponerlo de esa forma, la redención es como cuando tú tienes un bien cautivo en una compraventa. Yo no he tenido la oportunidad de hacerlo, pero entiendo el concepto de cuando tú tienes un bien retenido en la compraventa. La persona que lo retiene, lo tiene, pero tú tienes que dar un pago en liberación de eso que tienes. O sea, que eso que tienes que tiene la persona en posesión. Por lo tanto, cuando lo vemos de esa forma, si nos vamos al lenguaje bíblico, se da un pago en redención a nosotros, pero ¿por qué? Por el pecado. Nosotros éramos esclavos del pecado, o sea, cautivos del pecado y de la muerte. Entonces, éramos cautivos. Entonces la Escritura me dice cómo constantemente Dios busca liberarnos de la cautividad del pecado dando un pago. Pero la Escritura me lo avisa, por ejemplo, si nos vamos al Antiguo Testamento, cuando recordamos todo el evento de Moisés en Egipto, el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Y constantemente en las Escrituras, cuando se habla de Egipto, se hace alusión a esa cautividad en el mundo, como en el mundo y el pecado. Como cómo vamos a volver a Egipto y todo ese tema, hablando en alusión a... Pero cuando lo vemos de esa forma, Dios es el que da el pago para la liberación del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Por lo tanto, ahí podemos ver los elementos. Vemos al cautivo, que era el pueblo de Israel, quien lo tenía cautivo, que era Egipto, y quien lo libera, que es Dios por medio de Moisés y todo el tema de las plagas. Pero cuando lo vemos, cuando hacemos zoom, cuando estamos viendo la perspectiva completa, pero cuando hacemos zoom y nos vamos a detalle, podemos ver que ese pago o esa liberación se dio finalmente con la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos. Y si nos vamos y hacemos un poquito más de zoom, podemos ver cómo el Señor le dice a Moisés que todos serían liberados, es decir, liberados de la presencia del ángel de la muerte por medio del sacrificio de un cordero. O sea, tú tenías que sacrificar un cordero, que él pagara ese mal, o sea, que fuera el pago en liberación, es decir, el pago para redención. Ese cordero tenían que matarlo y tenían que hacer sabemos, de pintar los portales y luego comer lo que se establece ahí, la Pascua. Ponerlo en los dinteles, exacto. Entonces ahí se establece el tema de la Pascua. Entonces, cuando lo vemos desde esa forma, el pago es... Dios está dando el pago. O sea, está estableciendo cómo nosotros debemos dar el pago por medio de la sangre de un cordero presentado en liberación del pueblo. Y me gusta porque lo va presentando desde antes. Exacto. Desde el Antiguo Testamento podemos ver, así como tú dices, el sacrificio de un cordero. Sí. Pero que es una ejemplificación, podríamos decir, un ejemplo, como una semejanza. Una sombra de lo que había de venir. Una sombra de lo que había de venir. Exacto, que era Cristo. Y lo vemos eso entonces cuando en Éxodo 6, del 6 al 8, lo puedes leer ahí. Éxodo del 6 al 8 dice... No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais más insignificantes que todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha rescatado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Me encantó esta parte de arriba, como me gustaría hacer como énfasis en la parte de arriba, que dice, no porque ustedes eran más significantes o más importantes que todos los pueblos. Exacto, no. sí. Fue porque el Señor decidió amarlos a ustedes. Así es. Porque después entonces podríamos llegar al punto de ver el pueblo de Egipto, ¿verdad? Darse la gloria a ellos. No, el Señor... Y me gusta que mencionemos eso, porque cuando lo leí anteriormente, pasaba por mi mente que actualmente vemos ejemplos como tales. Sí. Como personas aún pueden ser de otra nacionalidad, pero de la misma nacionalidad,
judía, ¿verdad? Sí. Que pues piensa que solamente es el pueblo escogido porque son más importantes, porque el Señor decidió. Y claro está, el Señor decidió, pero no decidió porque ellos eran importantes, sino porque decidió amarlos, le plació amarlos. Es decir, el objeto del amor está en el Señor, no en el amado. Exacto. No el objeto no está en las personas o el pueblo amado, sino que proviene enteramente de Dios, porque por cuanto le valió a Él, incluso formar el pueblo, porque incluso si nos vamos en el tema de la redención, mucho antes eso fue prometido a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, hay que verlo desde una perspectiva más grande, que es que Dios mismo es que ha elegido al pueblo para amarlo, para demostrarle su amor. Y no solamente al pueblo de Israel, porque no es un tema étnico, sino es a todo aquel en que Él ha puesto en Cristo. Exactamente. Y ahí entramos nosotros, que somos el tema de la salvación, que saliéndonos un poco del tema, que uno suele pensar como que nosotros no estamos como dicen en inglés, en the picture, en la imagen, nosotros no estamos en el tono, sino que estamos afuera. No, pero Dios lo pensó desde el inicio. Cuando le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, pero le estaba hablando de Cristo, en ti, es decir, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y estaba hablando de Cristo, y no es un tema étnico, sino que está hablando ahí de todo el que esté en Cristo. Pero esa parte me encanta, que la que tú mencionas, de no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. Si no es el objeto, como decíamos, no está en el pueblo, sino que viene del propio Señor, del amor. Él, por su gran amor, es que Él ha elegido liberarnos. Y me gusta, porque es la palabra que mencionabas antes, que dice, la palabra hebrea utilizada aquí para rescatado es padá, que significa provocar a libertad o a liberación a una persona de la esclavitud o de ser poseído por alguien. Entonces, cuando lo vemos, el pueblo de Israel era poseído, estaba en esclavitud en Egipto. Y quien provoca liberación es el Señor mismo, utilizando a Moisés como mediador. Que por eso nos gusta tanto el personaje de Moisés, porque es como quien dice el que intercede por nosotros. Es decir, el que intercede, se pone en medio de entre el pueblo y Dios. Y así fue. Cuando vemos cuando ellos estaban en el desierto, o sea, vemos escenarios donde Moisés tiene que interceder. Aunque él mismo luego también se molesta, porque estaba él ahí, el Señor dándole los 10 mandamientos en el monte Sinaí, y luego va y dice, pero ¿cómo puede ser? Y rompe la tabla y tuvo que volver de nuevo. Pero también ahí el Señor muestra su misericordia, y como vemos que a pesar de todo Él suele interceder y vemos muchísimas ocasiones más en el desierto, como Él suele ser el mediador. Exacto. Entre, Señor, está bien que hicieron esto, pero espera. Como tratando de apaciguar la ira de Dios, como liberaste a este pueblo para destruirlo en el desierto, ¿qué dirán? Y en esta parte me gusta, para hacer el resumen, que dice, tenemos los 3 puntos aquí. Los redimidos, que son el pueblo de Dios, el redentor, que es Dios mismo por medio de Moisés, como decíamos, y aquello por lo cual es rescatado de la servidumbre de Egipto. Hay otros ejemplos puntualmente en el Antiguo Testamento acerca de este tema de la redención, que lo podemos también ver en el tema de Ruth y Noemí. Ay, me encanta. Eso yo lo iba a leer ahora mismo, y me encanta este versículo, porque lo dice en Ruth 2:20. Sí. Ruth 2:20. Y aquí lo tiene con énfasis agregado, pero me gustaría que lo leyéramos. Ruth 2:20. Sea el bendito de Jehová, pues que sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo a Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que puede redimirnos. Exacto, me encanta esa parte. Y ahí está hablando de vos. Exacto, de vos, en el tema de la redención, porque ahí se pone Ruth y Noemí como viendo el contexto en el cual, o sea, nosotros podemos ser redimidos, y este va a ser el medio de que la persona utilizada para traernos redención, para liberarnos. Y es decir, en todo el Antiguo Testamento se puede ver cómo constantemente se llama a que va a venir una redención, la redención de Israel, la redención de Israel. Yo voy a leer aquí en Isaías
43:14, donde dice, así dice Jehová, Redentor vuestro. Es decir, el Redentor siempre se ha hablado de que es el Señor, de que es Dios mismo, el Santo de Israel. Por ejemplo, en Isaías 47:4 también dice, nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Me gusta que hace el énfasis, Jehová de los ejércitos es su nombre, es el Santo de Israel. Y por último en Jeremías 50:34 dice, el Redentor de ellos es el fuerte, Jehová de los ejércitos es su nombre. Es decir, constantemente, no solamente en las historias que vimos del Éxodo, sino también en los profetas se ha dicho el Redentor. Pero cuando tú lo ves desde esa forma, ¿redimirnos de qué al final? Porque si es de Egipto, ya fuimos redimidos de Egipto. Si es en el tema de Ruth y Noemí, con toda, ya fuimos redimidos, vos redimió. Y en Isaías, ¿cuál es el peso que tenemos que todavía no nos han redimido? Y me gusta que tú mencionas eso, porque entonces ahí pasaríamos al Nuevo Testamento. ¿Cómo vemos que también el pueblo, los judíos, aún entendían que iba a venir un Mesías, Así ¿verdad? es. Pero ese Mesías era para liberarlo del yugo romano. Así es. No era para liberarlo de otro yugo que era el peor. Y entonces ahí yo respondo a tu pregunta. O sea, ¿de qué? Del pecado. Exacto. Y me gusta que el Antiguo Testamento no se queda con la imagen borrosa. Sabemos que hay una revelación constante, que el Señor se va revelando. Pero no se queda con una revelación borrosa, porque dice en mismo Isaías, cargaría nuestro pecado, en Isaías 53:6. Hablando de Jesús, o sea, del Mesías. Aquel siervo sufriente, dice, sería herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Sería el cordero llevado al matadero, cargaría por nosotros el pecado, y por sus llagas nosotros seríamos sanados también del pecado. Y nos da constantemente viene la redención, pero la redención no es de una nación opresora, como pensaban el pueblo de Israel de Egipto, o pensaban de los romanos, o en la esclavitud en Babilonia, no. Sino que ahí entramos ese niño que nos es nacido, que Hijo nos es dado. Es decir, cuando Él viene y se presenta, que entra en la imagen, Cristo entra en escena, se ve aquel Redentor. Y cuando lo presentan, me encanta cuando lo presenta Juan, he aquí. Ajá, así es. He aquí el Cordero. Y uno se queda con el Cordero, pero el Cordero era para sacrificio. El Señor hablando por medio de Juan, diciéndole, he aquí. Impresionante. Cuando entra en la escena, entra una entrada gloriosa que solamente... Y ahí mismo nos dio el Cordero que iba a venir, pero ya diciéndonos que Él iba a morir. Exacto. Desde un principio, Él entrando, ahí mismo le estaba presentando el final de nuestra, lo que es la palabra de nuestra redención. Exacto, nuestra redención. He aquí el Cordero presentado, literalmente. Y hablamos de cuando tú lo ves desde la imagen del Antiguo Testamento, hace más sentido, porque ellos lo tenían a mano. Ellos sabían de quién fueron liberados de Egipto por medio del Cordero que fue entregado, como los corderos para el sacrificio, para quitar el pecado. Y cuando Él presenta a Cristo, he aquí el Cordero de Dios, así es, que quita el pecado del mundo. Es decir, el Señor no deja a nadie, como quien dice, neutro. Como, sí, no entiendo, no me quedo en ningún lado, sino que te muestra. Y esa revelación viene con Cristo. Y es anunciado constantemente. Y cuando lo vemos a Cristo obrar y hablar acerca de la liberación de Israel, Él siendo aquel prometido, es decir, aquel Cordero prometido, que nos liberaría de nuestro pecado. No sé si tú tienes ahí... Sí, a mí, yo quiero leer aquí donde dice en 1 de Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fuimos nosotros sanados. Exacto, la misma alusión a Isaías que leíamos. Exactamente. Desde un principio. Exacto, me gusta en Juan 1:23 donde dice, Juan les respondió y les respondió, yo soy la voz que clama Juan, que clama en el desierto, encended el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Es decir, él está anunciando, Juan, lo que dijo Isaías. Entonces cuando vemos a Pedro que dice, él cargó constantemente lo que en el Antiguo Testamento se había anunciado, vamos a ser liberados. Ahí viene Juan y está diciendo, aquí yo soy el que está preparando el camino, y miren a quién viene ahí, el que viene después de mí, el que viene por aquí atrás, es antes que yo.
Y yo no soy digno de atar ni siquiera los cordones de sus sandalias. Entonces, él viene después de mí, pero es mayor en todo sentido. ¿Por qué? Porque era el que nos liberara. Pero entonces vemos la imagen completa. Nos vamos entonces a la imagen de la cruz. Así es. Cuando uno ve la imagen de la cruz, hablábamos en el programa pasado, era una imagen horrenda, horrorosa. Porque era incluso el mayor pecado, era el mayor castigo. Exacto. Incluso a los ciudadanos romanos había una ley que los impedía morir en cruz. ¿Tú te imaginas eso? Como al dominicano que le impidan... Hay una ley que dice que no te pueden condenar en este tipo de condena. Era porque era fuerte, es decir, para proteger al ciudadano romano. Pero era aplicado a personas que no eran del pueblo romano por la vergüenza que significaba, el dolor que representaba, la maldición que sobrecaía sobre esa persona que iba a ser muerta en ese madero. Pero aún así nosotros vemos como Cristo, estando en el madero, dijo: consumado es. Pagado está. O sea, la deuda, tetelestai, la deuda saldada. Es decir, él firmó con su sangre nuestra liberación. Y hacemos alusión de nuevo al Cordero. Como Cordero fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores no abrió su boca. Cordero, de nuevo, presentado por el pecado, como lo hacía el pueblo de Israel. Pero aún así tú te vas un poquito más atrás. Cordero presentado en el pueblo de Egipto. O sea, cuando estaban en Egipto, aquel que fue muerto para la liberación de Egipto. Constantemente se hace alusión a ese Cordero. Cuando Juan dice aquí el Cordero de Dios, estamos hablando de que ese Cordero era quien nos iba a liberar. Y me gustaría que leyéramos ahí, para ir cerrando, Apocalipsis 5, del 9 al 14, que habla sobre luego de nosotros ser liberados. Sí, dice así: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Wow. Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está centrado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria, sea el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Señor. Una escritura hermosa que habla acerca de cómo nosotros hemos sido redimidos, y le da tanta gloria al Señor. Me encanta como menciona: y al Cordero sea la alabanza, porque Él nos ha redimido. Nosotros no tenemos nada más que darle gracias al Señor por esta redención tan grande, porque a través de su sangre hemos sido redimidos para nuestro Dios. Exacto. Cuando nosotros conocemos la grandeza de nuestro pecado y cómo nosotros no podemos con Él, pero también vemos la grandeza de nuestro Salvador. Y cómo nos mostró su gracia. Y vuelvo al versículo que primero leíamos: no por ustedes, por su pueblo, sino por su gran amor. Nosotros solamente podemos decir: gloria sea al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es. O sea, si usted está en Cristo y ha creído en Él, ha recibido gratuitamente la redención de nuestros pecados por medio de la sangre del Cordero, que es perfecto para quitar todo el pecado del mundo. Y eso es lo que debemos proclamar. Así es. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en un próximo programa así de interesante como este. Bendiciones. Chao, chao.